Hola, soy Gabriel, soy el creador del Manual de tu Vida. Me parece genial que estés acá en esta página averiguando por el manual, que te interese, que estés en un proceso de descubrimiento personal, de autoconocimiento. La verdad que este proyecto fue una locura, lo que ha pasado. Y bueno, para quienes les interese, quiero contar un poco la historia de cómo llegué a este manual, eh, para que sepan un poco la persona que está detrás de este producto, que no es algo así nomás, sino es algo que realmente toda mi vida entera y todo lo que he hecho en mi vida me llevó a este punto. Entonces, por eso, para quien lo quiera escuchar, quería compartirlo. Yo básicamente yo estudié muchas cosas, he sido muy inquieto. Hice un par de años de ingeniería, después estudié cine, y me dediqué mucho al audiovisual. Después estudié programación y software y lo tuve como algo como que me gustó, pero no que me quería dedicar a eso, digamos. Entonces, básicamente durante 8 o 9 años tuve una agencia creativa. Me dediqué a todo lo que sea audiovisual, páginas web, haciendo todo un poco de programación, un poquito de diseño, un poquito de audiovisual. Y bueno, después en un momento viajé por el mundo, hice un viaje durante 3 años, estuve viajando como nómada digital, conocí 15 países, más o menos 85 ciudades. Pasé por un proceso muy fuerte de autodescubrimiento y llegó un punto en el que ya las cosas que ya me gustaban antes o que me motivaban antes dejaron de motivarme y empecé a encontrarme con un montón de trabas en mi vida y empezaron a entrar en una crisis muy grande porque todo lo que había querido cumplir lo había cumplido y ahora qué, sentí que había algo más. Empecé a encontrarme con un montón de trabas, un montón de frustraciones. Empecé a perder la motivación totalmente en la vida y a desencontrarme, a frustrarme muchísimo, como habla diseño humano justamente cuando está desalineado, ¿no? Que es la frustración. Y reencontrarme con un millón de bloqueos, arrancaba proyectos que se me frenaban, no entendía todo lo que mi forma de pensar anterior dejó de funcionar y era hora de una nueva vida, pero no podía entender por dónde venía, desde dónde apareció, por una larga historia, el tema del diseño humano en mi vida. Yo, como les digo, me dedicaba a otra cosa completamente diferente y de repente me empiezo a enterar esto del diseño humano, empiezo al principio a leer un poco y cuando empiezo a estudiar más me doy cuenta que todo lo que me venía pasando y todo lo que me había pasado en toda mi vida estaba explicado en diseño humano. Entonces, a mí me habían diagnosticado con TDAH, yo tenía trastorno de déficit de atención, o sea, no podía estar más de... Como estaba bien, podía trabajar 4 o 5 horas, pero después, a lo último no podía trabajar ni media hora por día, era desesperante, me estaba complicando mi vida económica, me estaba complicando todo, no sabía qué hacer. De hecho, fui a un psiquiatra y lo increíble fue que el día del turno del psiquiatra justo se borró mi turno del sistema, lo tomé como una señal eso. 15 días después de ese momento apareció diseño humano en mi vida y me salvó la vida realmente. Empecé a estudiar muchísimo de lo que es diseño y dije, no puede ser que esté toda mi vida explicada en esto. O sea, todo lo que me había pasado, mis patrones, mis creencias, mis heridas emocionales. Y empecé a estudiar más y de repente empecé a hablarle de mi familia. ¿Y qué pasó? De repente fue algo muy loco en mi vida porque empecé con amigos, todo como en modo testeo. Y la gente se empezó a recomendar entre sí. De repente me mandaban gente a mi casa para que les lea su diseño humano. Yo me quedaba 12 horas anterior a la sesión para poder saber qué decía la persona porque todavía estaba estudiando. Y les decía a personas cosas muy específicas que yo hasta lo decía con cierta incredulidad. Pues mira, el diseño dice que a vos por la puerta 37.1 te pasa esto. Y lo decía como, no lo sé, dime tú. Y resulta que esa persona me decía, es totalmente lo que me ha pasado toda mi vida, no podía creer. Sí fue pasando una, otra, yo seguía estudiando, seguía teniendo gente. Llegó un punto en el que había atendido a 100 personas, jamás hice nada de marketing. De hecho, todo este tiempo he estado con redes estudiantes inactivas porque fue un proceso de descubrimiento, de estudio. No quería lanzarme al mundo sin haber pasado por un proceso personal de descubrimiento, de testear que esto sea verdad. Yo soy muy de investigador, muy aplicado, muy metódico y no quisiera vender humo, digamos. Entonces, después de haber tenido a 100 personas y que las 100 personas todos estuvieran al 100% de acuerdo y sorprendidos con la precisión y yo sabiendo interiormente que a cada persona le dije algo completamente distinto, fue donde surgió esta idea de decir cómo hago para que esto escale, para que esta información le llegue a más personas. Y ahí es donde entra en juego la otra herramienta que yo había adquirido, que es programación. Entonces dije, bueno, al principio empecé como, ¿y qué pasa si hago un informe? O sea, decir, así son la mayoría de los manuales de diseño que hay en el mundo hoy, son así. O sea, dicen, por ejemplo, sos tipo generador y te explica lo que es un generador. Sos tipo, tienes una autoridad emocional, te explica lo que es autoridad emocional. Yo en un principio empecé así, dije, bueno, armo algo así para mandar a las personas, en que si yo puedo tener a 6 personas por día, que el resto de las personas les mande su informe. Pero después me di cuenta que podía ir mucho más lejos y empecé a experimentar el diseño humano en mi vida. Empecé a cambiar un montón de cosas, empecé a experimentar cosas que me pasaban que parecían mágicas, porque era como, si usas tu puerta magnética,
tu vida se te van a abrir 1000 puertas y la gente se empieza a acercar a vos, y empezó a pasar eso. Empecé a estudiar cuál es mi puerta magnética, empecé a estudiar cuáles son mis claves genéticas, empecé a estudiar mi secuencia de activación, que es lo que hace que las cosas empiecen a mover en tu vida y se empiecen a aparecer oportunidades, y vi que realmente era así, que todos los caminos que siempre habían estado bloqueados de repente dejaron de estarlo. Entonces dije, acá hay algo definitivamente. Dije, ¿por qué no hago algo distinto? Y empecé a entender que, por ejemplo, eso, las heridas dependen de tal puerta, tal activación. Y empecé a encontrar patrones propios, fórmulas propias que fui desarrollando, experimentando, testeando con personas. Y ahí entré en un loop. Yo que me diagnosticaron Occidente, me diagnosticó con TDAH, y totalmente desmotivado y totalmente bloqueado antes. De repente empecé a tener fuerza y entré en una jornada, entré en estado flow y empecé a estar entre 18 y 20 horas por día reales de reloj trabajando en este proyecto. Tuve más de un año trabajando en esto, en armándolo, en calibrándolo, en encontrando las fórmulas, en experimentando. Después yo quería llegar al punto en el que yo pusiera mis datos de diseño humano, apretar un botón y me apareciera algo, gracias a todas las fórmulas que yo armé y toda la forma de conectar la información, que me dijera algo de mi vida que solamente alguien que me conociera mucho, o sea, ni siquiera yo mismo sabía de mismo. O sea, era como, me tiene que decir algo que me haga llorar. Y bueno, en algún momento le pegué justo la fórmula exacta, me hizo llorar. Me dijo cosas de mi vida que yo no podía creer, a través de procesar la información de una determinada manera, que ni siquiera yo la podría hacer mentalmente, no, porque es todo mediante software, que se integran las bases de datos de todas las puertas, todas las activaciones, todas las líneas, todas las claves, se integra todo y se encuentran patrones psicológicos y emocionales y creencias y un montón de cosas. Y ahí empezó el proceso de experimentación con más personas. Y bueno, conmigo funciona, y me hizo llorar, necesito probar con otros. Y empecé de a poco a experimentar con mi familia, que yo los conocía mucho, leer. Los manuales eran completamente distintos, los textos. Y así fui avanzando. Y cada vez más personas. ¿Y qué pasa? En un momento, no sé, yo había regalado 30 manuales y de repente se empezó como a correr la bola y todos empezaron a recomendar de boca en boca. Yo he hecho a los primeros 300 manuales. No tenía ni siquiera un posteo que estaba mal explicado en redes, que no tenía nada bien claro qué era, pero la gente de boca en boca lo leí, se lo recomendaba a la persona al lado y me compraban uno y me decían, quiero para toda mi familia. Y todos los manuales son completamente distintos, y sin embargo cada persona me ha mandado unos testimonios increíbles, audios de gente llorando. Recibo todos los días gente que ha cambiado su vida, gente que ha logrado arrancar el proyecto que siempre quiso, que se separó de la pareja después de muchos años, que entendió lo que siempre le había pasado, gente que tiene tipos energéticos distintos o raros. Por ejemplo, los reflectores son el 1% del mundo. Por primera vez se pudieron entender por qué su vida era tan distinta al resto de las personas. Empezó a haber un cambio impresionante. Entonces, finalmente, bueno, ahora estoy preparando esta escala donde estoy lanzando este proyecto más masivamente. Y me estoy preparando para que le llegue a todas las personas, porque está súper testeado. Ya más de 300 personas reciben sus manuales. Tengo el 100% de testimonios positivos. Nadie me ha dicho esto no me resuena. Obviamente que esto es algo que el diseño humano es el mismo de que naces hasta que te morís. Por ende, hay cosas que te van a resonar más, cosas que te van a resonar menos en distintos puntos de tu vida. Y también depende cuán trabajado estés o qué proceso de autoconocimiento tengas. Es si hay cosas que te vas a decir, esto ya lo resolví, o mira, esto siempre me ha pasado. Depende en qué etapa evolutiva estás, eso obviamente es variable. Pero lo que nunca te va a pasar es que sea algo totalmente ajeno. De hecho, yo ofrezco esa garantía a cualquier persona que compre su manual. Si siente que no le resuena, que por alguna razón tuvo mal calculado el diseño, porque su hora de nacimiento estaba mal o por lo que sea, yo le devuelvo por completo el dinero del manual. O sea, realmente acá me pasa siempre lo contrario, que la gente cuando me compra uno o lee el suyo, quiere el de toda su familia. Nunca me ha pasado que hoy en día, por favor, esto no me sentí identificado. Si a alguien le llegara a pasar, le devuelvo sin problema el dinero, así confío en el producto realmente. Y bueno, ya estoy viendo la cantidad de vidas que está cambiando. Y bueno, ahora es como mi misión, después de haber estado más de un año sin dormir, dejando de lado un montón de cosas de mi vida por este proyecto. Obviamente fue muy duro, porque yo tenía una agencia y tuve que no podía seguir con mis trabajos de agencia, porque esto me llamaba una convicción interior muy profunda, que hoy, recibiendo todos los mensajes que estoy recibiendo, entiendo. Y me costó seguir esa convicción de decir, bueno, implica dejar de trabajar en otras cosas, implica desaparecerse de un montón de lados, de reuniones sociales, de un montón de cosas, pero realmente siento que vale la pena. Entonces, ya que está creado este producto, que quiero que le llegue a más personas, quiero que todos puedan sanar. La verdad que los testimonios que me llegan son de gente que ha cambiado completamente su vida, y bueno, me encantaría que también puedas cambiar la tuya. Así que nada, estoy abierto si me quieren hablar por WhatsApp, si me quieren sacar alguna duda. He diseñado esta página para que esté lo más clara posible, pero si tenés alguna duda que no te haya quedado respondida, lo puedes preguntar sin problema. Tiene garantía, también estoy ofreciendo un demo. O sea, como que la idea es que si resonás con esto, que lo puedas acceder a esta herramienta. Así que nada, espero realmente que puedas comprar tu manual de vida,
que te cambie la vida y que vivas una vida más liviana. Eso es lo que yo quiero. La verdad que lo que más me motivaba claramente no era el tema del dinero cuando hacía esto, porque mucho tiempo estuve trabajando esto sin saber si funcionó. Cuando funcionó fue maravilloso, pero lo que más me motivaba es la posibilidad de que la gente expanda su conciencia, sane su vida, sane sus creencias limitantes, sane sus heridas emocionales que ya vienen como pregrabadas. Eso es lo más loco, como esto del diseño, como que ya venimos con ciertos desafíos ya programados, y a través de esta herramienta decimos nos podemos desprogramar para sentirnos libres de verdad y para poder sanar interior y una vida alineada. Yo, si me hubiese quedado con mi diagnóstico de Occidente, soy un chico TDAH que tenía que estar medicado, seguir totalmente infeliz, medicado y trabajando en una agencia. Y hoy estoy completamente feliz con esto, me llena el alma, me sobran las horas de trabajo. De hecho, me siento que me faltan horas del día para trabajar en esto porque me mueve el corazón. Ha sido un cambio profundo y esto fue por alinearme con mi diseño humano, y estoy acompañando a muchas personas a alinearse con su diseño humano. Entonces, nada, cualquier duda quedo a disposición. Ojalá que puedas leer tu manual y que me cuentes y que me mandes un testimonio. Igualmente acá al final de este video te dejo testimonios de personas que ya han vivido. No todos me mandan videos porque saben lo difícil que es animarse a grabar el video y qué sé yo, pero tengo cientos de mensajes hermosos. Es difícil mostrarlos a todos, pero dejo algunos videitos de algunas personas para que vean el testimonio y el impacto que ha tenido. Les mando un beso gigante y espero que puedan tener su manual de vida. Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Juli Porta. Yo, tengo mi manual de vida, trabajo en una empresa, tengo mi propia empresa y me ha servido un montón el manual para conocerme. Hace muchos años que yo conozco el diseño humano, me encantan todo lo que son los temas espirituales y me ayuda mucho como a bajar a tierra, a mantenerme en mi camino, y les juro que parece, pero que me conociese más que yo misma. Hace mucho que vengo hablando con Gaby y que le vengo pidiendo sesiones, lecturas, vengo trabajándolo mucho y el manual me encantó. Lo leo, lo resalto, lo vuelvo a leer, lo imprimo, lo tengo en el iPad, lo doy vuelta, lo leo en los aviones, lo leo siempre que vuelvo a una conferencia. Me sirve un montón como herramienta de autoconocimiento, de guía, de saber cómo tomar decisiones. También respecto a mi familia, a mis amigos, al futuro. Manejo mucha incertidumbre, mucho estrés y me ha fascinado todo lo que tenga que ver con el manual de vida. Les recomiendo que se lo descarguen y que lo compren. Está buenísimo. Bueno, el manual de vida es algo que me ha cambiado muchísimo la forma de no solo de verme a mí, sino de ver la vida. Como que ahora entiendo que cada persona tiene sus propias cargas, sus propias luchas, que son muy personales, muy subjetivas, y este libro me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma, sobre mis bloqueos, sobre mis heridas y las cosas que me están impidiendo crecer. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Es algo extremadamente útil, es algo extremadamente específico. Eso es lo que más me llamó la atención. Es muy específico en todo lo que dice y es algo que definitivamente nos ayuda y que puede cambiar nuestra vida. Entonces se lo recomiendo. Bueno, acá vengo muy movilizada. Llevo a mis manos un libro de parte de mi amigo querido que ha creado un software, y este software, a través de tu carta de diseño humano, que pueden buscar información precisa de qué se trata el diseño humano, con tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora, permite este software crear un manual de tu vida, justamente. Y este manual te explica cómo funcionás, básicamente, en todos los aspectos de tu vida. Siento que el libro accede a tu individualidad interna, a tus patrones, a tus emociones. Imagínate que venga a tus manos un libro que diga el manual de tu vida. Abrís una página y te dice cómo navegar tu manual. ¿Qué aprendizajes viniste a transitar en esta vida? ¿Cuáles son tus heridas emocionales? ¿Cuáles son tus bloqueos internos? ¿Cómo se vive tu vida cuando estás desalineado o desalineada? ¿Cuál es tu propósito y tu vocación? ¿Cómo sos en el amor y en las relaciones? ¿Cómo es tu salud física y tu bienestar? Dice cómo tomar las mejores decisiones de acuerdo a esa carta de diseño humano. Y lo más lindo de todo es que al final hay una carta que te escribe tu yo del futuro. Y ayer la leí y
se me hizo imposible no emocionarme. Realmente sentí que esa Ornella del futuro venía a recordarme que todo lo que estoy viviendo ahora es perfecto para esa versión que yo quiero de mí, expandida, brillante, florecida. Que esa guía interna está recordándome de dónde vengo y hacia dónde voy. Y también de claridad de cómo podría llevarme a ese estado expandido de conciencia de la forma más fluida que exista para mí, de la forma más amable. Así que si quieren más información pueden buscar en el perfil de Soy Tu Manual para poder saber más información técnica. Yo lo que puedo compartir es lo que estoy sintiendo y es que me siento muy afortunada de haberlo recibido y que cada palabra me esté llegando como un espejo, como una guía, como un faro y con mucha certeza del camino que voy eligiendo. Deseo que este libro llegue a tus manos como llegó a mí, como un regalo. Más o 32, no sé cuánto, y soy un mar de mocos, boludo, de llanto, de lágrimas, no he parado. Yo sé, era un poco llorón, lo había dejado un poco de lado y ahora esto no puedo parar. O sea, he ido leyendo y a medida que iba leyendo era como guau, y seguía llorando. No, esto está increíble. O sea, de hecho, hablé con uno de mis mejores amigos y justo, porque me llamó justo, estaba llorando y me dice, bueno, yo lo quiero, le digo, ahí le pasé tu contacto. Ya le he pasado tu contacto a varias personas, no, es una locura. O sea, de verdad, es una locura, yo no lo puedo creer. Obviamente que siento que también tiene que estar muy conectado con todo esto, que igualmente cualquier persona que lo lee le va a caer una ficha enorme, pero es increíble, o sea, no lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer, te felicito. Y gracias. Hola, soy Nati. Bueno, mientras me columpio acá, muy placenteramente, quería recomendar el manual de diseño humano, que yo lo recibí como un regalo de parte de Gaby y llegó en un momento muy certero, muy útil para este momento de mi vida. Siempre me gustó el autoconocimiento, me dedico a eso hace 25 años. Hice también enneagrama con mi psicóloga, hice la carta natal 2 veces con distintas astrólogas y este manual me ha sorprendido porque es muy certero. A veces decís cómo sabe todo esto de mí y es una brújula, como dice el mismo manual, que te hace corregir el rumbo si tenés que corregirlo o modificarlo, te sugiere cosas y bueno, a mí me alegra estar en un punto de mi vida donde ya muchas de esas cuestiones que sugiere el manual ya las incorporé. Así que sáquense su manual porque es espectacular toda la información que trae. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero mostrarles esto. Esto no es un libro cualquiera, es un manual de vida. Es tu propio manual de vida. Es como si de repente alguien te diera tu manual de instrucciones, ajustado a tu personalidad, a quién sos realmente y a lo que tenés que realizar en esta vida, tu misión de vida, tu propósito. Bueno, cuando este libro llegó a mí, yo lo hice imprimir para tenerlo en papel, para estudiarlo, para analizarlo, para leerlo en detalle. Es un libro que habla de uno mismo y en mi caso me ayudó a entenderme mucho más sobre mis emociones, sobre las heridas que tenía o determinadas reacciones que tenía repetidas, eran por ciertas heridas que tenía sin sanar. Este libro te las detalla, te las enumera, te las explica y es la mejor manera de entenderte a vos mismo, de comprenderte y de entender también y de aceptarte respecto a situaciones que quizás sentías que no entendías por qué te sucedían o por qué reaccionabas de determinada manera. Y bueno, gracias a este libro pude tomar mejores decisiones o aprender cómo aplicar ciertas actitudes que podían llegar a sanar mis heridas o afrontar la vida de otra manera o entendiéndola mejor, entendiéndome a mí misma. Y la verdad que lo súper recomiendo, denle la oportunidad a este manual que es algo nuevo, único en mi vida, yo no lo conocía. Cuando Gaby me habló de él me quedé loca, flashé y bueno, al poder leer mi manual pude entender la magnitud que tiene esta herramienta de vida, así que la súper recomiendo. Me tomé la tardecita para poder introspeccionar y conocerme un poco a través del manual de vida. He descubierto que para mí es una herramienta de autoconocimiento muy poderosa
definitivamente te puede ayudar a conocerte más rápido que solamente a través de las experiencias. Si bien obviamente crecemos a través y nos expandimos a través de las experiencias, me parece que el conocimiento explícito de cómo uno viene programado y entender que venimos con un diseño dado por la naturaleza, dado por nuestro nacimiento, dado por cómo fuimos creados, que no nos condiciona ni nos limita, pero sí el entender y el aceptar cómo vinimos a este mundo nos sirve para abrazar un poco más la realidad de lo que ya somos, para poder crear la realidad de nosotros mismos que también queramos construir. Entonces, resumiendo, me parece una herramienta muy poderosa para ganar tiempo, para poder elegir mejor las estrategias, para tomar mejores decisiones, para entender mejor las heridas de cada uno. Así que súper recomiendo pasar por esta experiencia, y no se trata de creer si uno cree o no cree, se trata de probar, de abrirse a la experiencia de que quizás sí haya información que se pueda canalizar y que se haya podido bajar a través de este libro y que nos puede servir para nuestra evolución. Así que gracias, Javi, por mi manual de vida, y bueno, espero seguir leyéndolo y creciendo con él. Soy Mónica del Agua, soy fotógrafa y me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con el manual de vida que me hizo Gabriel. Lo primero que quiero decir es que me hubiese gustado tener esta herramienta muchos años atrás, porque me hubiese ahorrado un montón de quebraderos de cabeza y me hubiese dado la oportunidad de conocerme antes y de entenderme mejor. Las herramientas llegan cuando supuestamente estamos preparados, y yo ahora mismo estoy súper agradecida de tener este manual en mi poder y de poder utilizarlo a mi favor para poder comprenderme, para poder respetarme y para poder vivir con mi autoridad. Es una delicia cuando de repente te dicen y te confirman aquellas cosas que, bueno, que las intuías, pero que realmente no sabías muy bien si eran ciertas o no, y al verlas escritas es como una claridad, una tranquilidad y sobre todo un mapa, una guía, que cuando en mi caso pues me encuentro un poquito más perdida o tengo alguna duda, pues siempre puedo volver. Así que muchísimas gracias, Gaby. Os lo recomiendo a todos.